Ciao a tutti. En esta ocasión los llevaremos a conocer otra ciudad en la región de la Toscana, Livorno. Livorno es una ciudad portuaria situada en el mar Tirreno y es conocida por haber sido un puerto importante por el que transitaban comerciantes y viajeros. Nuestro paseo comienza desde el símbolo de Livorno, una parada obligatoria, la Terrazza Mascani. Desde 1925, año de su construcción, las baldosas blancas y negras que la componen la hacen parecer un tapiz, convirtiéndola en un salón al aire libre entre la ciudad y el mar, con su vista privilegiada sobre las islas del archipiélago toscano. Ahora iremos a otro punto panorámico de la ciudad, llamado Scoglio della Regina. Un establecimiento llamado así porque fue frecuentado por la reina María Luisa de Etruria, quien, para evitar la multitud y permitirse unos momentos de relax, se había hecho excavar una piscina natural alimentada por agua de mar. Iremos al acuario municipal, donde se pueden observar de cerca tiburones, peces mariposa, peces payaso y bandera, caballitos de mar, medusas y muchos otros. La entrada cuesta 14 euros por persona. Todos los enlaces siempre en la descripción del video. El tour completo se puede hacer en 1 hora y media. Por ahora los dejamos disfrutando de la visita. La danza de las medusas que se dejan llevar por las corrientes es uno de los espectáculos más poéticos del mar, si no fuera porque pueden ser confundidas con los desechos de plástico que flotan en el agua.
Una vez que hemos visto todo en el acuario, continuamos nuestra caminata por la ciudad y nos encontramos un gran mercado de antigüedades. Luego caminaremos hacia Piazza Micheli para apreciar el monumento Quattro Mori, una obra compuesta por 4 moros en bronce encadenados en la base de un alto pedestal, sobre el cual se erige la estatua de mármol de Fernando I, como símbolo de la fuerza militar del Gran Ducado de Medici. Livorno cuenta también con 2 fortalezas, la nueva y la vieja. Io también capito, y estaba escrito debajo. Después llegamos al centro histórico de la ciudad, donde nos encontramos el Duomo, la imponente Catedral de San Francisco. A 3 minutos de la catedral está el mercado de las frutas, por lo que aprovechamos a comprar aguacates que estaban en descuento a €1 cada uno. Si ven, está un poco sucio, pero una vez que se termina de vender, la plaza es limpiada. Estamos en el Mercado Central, famoso lugar donde se puede comer la comida típica livornesa. Livorno también tiene una pequeña Venecia debido a su red de canales y puentes. La Piccola Venezia es un barrio especial con una vitalidad histórica única que también se puede visitar. Esperamos que se hayan divertido en este paseo y gracias por su compañía. Ci vediamo presto!